Pulso económico, que como siempre empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 en esta sesión. 1,50% de avance, el índice general ya está por encima de los 9.200, concretamente 9.207,1, con pues muchos valores que suben. No están los bancos entre los que suben hoy destacadamente. El que más ha subido es Solaria 5,80, Meliá 5,66, Fluidra 3,68. En el lado de las pérdidas en la sesión, Robi, muy poquito, 0,87, es la que más pierde. Le sigue Repsol 0,14 y Ferrovial 0,07. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a debatir sobre esta mesa de análisis económico y que estoy seguro que les van a interesar, como siempre, con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis económico, hoy, como no, tenemos que hablar de la inflación. Seguro que habrán oído a algún ministro del gobierno decir que esto es maravilloso porque la inflación se frena. Pues no, la inflación no se frena. La inflación crece menos, eso sí, 3,3% en marzo. Luego veremos qué es el efecto base, que es la clave de por qué la inflación no sube como nos tiene acostumbrados. Luego veremos la subyacente, que sigue siendo una amenaza, que no da tregua en definitiva. Y además les digo que estos son datos provisionales que habrá que consolidar dentro de un par de semanas. Con lo cual ya hechas todas las cautelas, ahora sí que podemos sentarnos a hablar de esto. Por otra parte, conocemos la recaudación fiscal del año 2022, que escala un 14,4% a niveles, la recaudación está a niveles récord, eso lo hemos contado aquí alguna vez, y que ha permitido reducir el déficit público al 4,8%. Y ya sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don José Ramón Riera, economista y empresario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy Vamos a hablar mucho de muchas cosas. Se lo está pasando desde bomba, ¿eh? Sí, porque además lo del 4,8% de déficit lo pondremos en comparación con la deuda, que va a ser muy interesante. Don Darío García, analista de XTV. Muy buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Javier. Hacía tiempo que no nos veíamos, me alegra mucho verte por Igualmente acá. estar aquí. Vamos con la sesión de bolsa, que ya nos hemos encaramado a los 9.200, aunque, insisto, no hay bancos entre los que empujan el IBEX hacia arriba, pero bueno, la cuestión es que ha sido una sesión cómoda. Si no hay sustos mañana, cuidado que mañana es viernes, ¿eh? Ya sabéis que los viernes, cómo van los últimos viernes para la banca, internacionalmente hablando. ¿Cómo has visto la sesión hoy? Pues muy positiva. Los datos de primera hora de la mañana del IPC de España, los que vimos luego mucho más tarde, a las 2 de la tarde de Alemania, pues han enfocado sobre todo en que la reducción de la tasa principal ha sido sustancial. Es cierto que el dato base todavía muestra claramente que el consumo superfluo sigue estando en la base de los consumidores, pero bueno, el contexto general, con las palabras de algunos miembros del BCE y todo lo que se ha ido resolviendo del sector financiero, tanto en Estados Unidos como en Suiza, y el no dejar ningún tipo de duda que la situación bancaria o financiera en Europa, monetaria, no tiene absolutamente nada que ver, ha permitido, si bien los bancos no han sido los que han permitido avanzar al IBEX 35, desde luego sí que han sido los que le han permitido mantenerse a flote. Riera. Vamos a ver, yo creo que aquí hay una clave muy importante. El mercado siempre reacciona positivamente cuando se da un dato de inflación que aparentemente mejora, es decir, con respecto al mes anterior. Y eso es cierto, es decir, ha mejorado con respecto al mes anterior y luego lo hablaremos más en profundidad. Pero para mí, como decía Darío, hay un tema que es clarísimo. El Banco Central Europeo, con su mecanismo de supervisión bancaria, está muy tranquilo con respecto al estado financiero de los bancos europeos, con lo cual eso lo ha transmitido y parece que está llegando a los mercados. Y como tú dices, vamos a cruzar los dedos para que mañana no llegue, antes de la entrada de la Semana Santa, alguna noticia que nos descoloque a todos. Bueno, pues vamos a entrar a fondo en el Banco Central Europeo, que asegura que, si bien es cierto que hay un movimiento de depósitos, no se trata de fuga de depósitos, sino de movimientos buscando pues mayor rentabilidad. El sistema dice que Isabel Schnabel, por ejemplo, decía que hoy que el sistema ha demostrado ser un sistema estable. Y a eso le voy a añadir yo, ¿qué está pasando en la FED? Porque una cosa casi es el espejo de la otra, ¿no? En la FED lo que está pasando es que los activos en posesión de la autoridad monetaria han subido hasta 8,7 billones.
8,7 billones. Están a un 2% de ser récord absoluto. Eso siempre, pues ya saben que es una cosa para echarse a temblar. Sí, además 8,7 billones son billones europeos, sí, que para ellos son 8,7 trillones, que es casi el 30% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. O sea que, jolín... bueno, qué incómodo. No quiero decir nada mal, pero no es una situación precisamente confortable. Darío. De hecho, como el famoso quantitative tightening, que es lo que menos parece estar reflejando el mercado, no está teniendo lugar, porque se supone que lo que debería haber es una reducción del balance o no una renovación de los famosos rollovers o de los vencimientos que tienen los bonos. Y como bien comentábamos, pues estamos hablando de trillions. Para aquellos que nos escuchen, son 12 ceros. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad ingente de deuda que ha adquirido Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal, y sabiendo que todavía no han terminado de subir los tipos de interés, sabemos además que esa valoración de ese balance va a irse reduciendo con el tiempo. Y sabemos que la FED en este caso no puede tomar posiciones en swaps de tipos de interés. Bueno, vamos entonces con la inflación en España, que es elemento central en la actividad económica en el día de hoy. Quiero que vean un cartoncito que hemos preparado para ustedes para que no se pierdan datos. Cerramos la inflación general de marzo provisionalmente en el 3,3%. Febrero cerró en el 6%, así es que recuperamos pues 2,7%. Ha caído 2,7%. Eso no significa que haya dejado de crecer, como luego verán. ¿La subyacente cómo está? Pues ahí el hueso es más duro de roer. Ahí estamos en el 7,5%, hemos perdido tan solo una décima. Y es un dato interesante el que sepan ustedes que estamos en la mayor diferencia entre lo que es el IPC general y lo que es el de la subyacente, 4,2% de diferencia, que se dice pronto. Mira. Sí, vamos a ver. Es decir, el mes ha subido un 0,4 los precios. O sea, eso es lo primero que tenemos que decir. Los precios siguen subiendo un 0,4. Al quitar el mes de marzo del año pasado, que había subido un 3%, nos da esta diferencia de bajada del 2,7%. Pero la realidad es que los precios han subido un 0,4%. No sabemos, porque esto no nos lo van a decir hasta el día 13 de abril, dónde se ha producido el comportamiento, por ejemplo, de alimentos, porque todo da la sensación de que es el índice de la energía la que está tirando hacia abajo en estos momentos por los diferentes motivos y las diferentes razones, pero no nos olvidemos que cerramos el mes de febrero con un 16,9% de incremento en los precios de los alimentos, que eso es lo que está de verdad haciendo daño en las economías domésticas, en los hogares y además en aquellos hogares que están afectados, es decir, por ingresos pequeños y bajos. Este es el impuesto revolucionario que pagan los pobres. O sea, los de más bajos ingresos, cuando hay inflación, son los que más pagan por estas situaciones. Lo que sí dejan claro estos datos es que las medidas que se han tomado para el control de los precios de los productos frescos no elaborados no está funcionando. Se lo ha llevado la riera con perdón. La riera con perdón, efectivamente. Darío. Sobre todo porque lo que también indican los datos de IPC, excluyendo los precios de la energía y los precios en este caso de los alimentos, que en este caso no han generado ningún tipo de beneficio al cálculo, es que todavía seguimos viendo un consumo excesivo. Parece que la situación a nivel de la superficie no ha generado todavía ningún efecto negativo, y lo que también demuestra es que precisamente la enorme dependencia del consumo, de la situación bancaria o de la concesión de créditos para cualquier tipo de actividad, tanto adquisición de bienes duraderos como incluso créditos o préstamos al consumo de muy corto plazo, siguen estando sobre la mesa y las necesidades de muchos consumidores, y que esto va a propiciar un problema muy grande, porque según vaya avanzando el tiempo los precios van a seguir incrementándose, pero en una situación donde además las subidas de tipos de interés lo que van a generar, recordemos, es una destrucción de una parte de la demanda que precisamente vive a crédito y por lo tanto por encima de sus posibilidades, que harán justo en ese momento y
no coincidirá, no tendrá mucha diferencia en el plano temporal cuando finalmente se dejen de subir los tipos de interés, cuando realmente veamos una caída del IPC base, que es el que realmente afecta al bolsillo directamente de los consumidores, que es lo que todavía no podemos consultar. Bueno, habrá que explicar entonces a qué se debe esta caída espectacular de la inflación en este mes de marzo. Vamos con el siguiente grafiquito, les va a quedar clarísimo. El efecto base. Hay que contar el efecto base. Aquí se mide la inflación de forma interanual, es decir, se compara enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo. La comparación de marzo nos lleva a marzo del año pasado. Como ustedes recordarán, probablemente todos, el 24 de febrero empezó la guerra de Ucrania. Los primeros efectos sobre la inflación, no solo española, sino de todos los países del mundo, se empezaron a ver en el mes de marzo. En el mes pasado comparábamos febrero con una inflación alta, el del año 23, con un febrero del año 22, en el que al no haber guerra la inflación era bajísima, bajísima. Y eso pues hacía que la cifra de la inflación fuera bastante elevada, el 6% concretamente. Hemos llegado al mes de marzo y ya comparamos tiempo de guerra de Ucrania con tiempo de guerra de Ucrania y comparamos con el marzo del año pasado, donde tuvimos un subidón de inflación bestial porque había temores de quedarnos sin gas, sin energía, sin cereales, sin pues, fertilizantes y no sé cuántas las cosas. Así es que tuvimos un 9,8. Claro, cuando ese 9,8 es la base del caldo con el que ahora haces la inflación interanual del marzo del 23, pues te sale que escasamente tienes un 3,3%. ¿Significa eso que cae la inflación? En absoluto. Antes lo comentaba don José Ramón Riera, 0,4 de aumento de los precios. Eso no es discutible. Ahora bien, ese efecto base pues hace que algunos hoy sonrían, etcétera, etcétera, pero no tienen mucho motivo para sonreír. La subyacente sigue en el 7,5 y los precios siguen subiendo. Sin duda, y es más, es decir, vamos a ver, es decir, como en abril, es decir, va a haber malas noticias. ¿Por qué? Porque en abril los precios subirán o bajarán, pero como el mes de abril del año pasado, como lo vemos ahí reflejado, produce una caída, pues automáticamente al comparar el interanual nos vamos a encontrar que en abril pues por un 4 y pico, muy cerca del 5, dependiendo de cómo esté el mes de abril per se, es decir, en cuanto a incremento de los precios. Esto quiere decir una cosa muy clara, muy clara. Primero, mientras no baje la subyacente, mientras la diferencia entre la subyacente y el IPC sea de esta diferencia, es decir, tenemos un grave problema. No puede suceder, no puede pasar, estadísticamente no puede mantenerse la inflación subyacente por encima del IPC real, porque antes o después volverán a cruzarse y como la subyacente no baje, quiere decir que se van a cruzar arriba en lugar de cruzarse abajo. La subyacente, todos lo sabemos, es la parte, o sea, la inflación más complicada de bajar, porque al final atacar el problema de la energía y atacar el problema de los alimentos con medidas claras y concretas se podría reducir los precios de forma sustancial. Pero el resto ya es que se han imbricado dentro de la economía, se han metido dentro de los precios y a la vez cómo bajas el precio del televisor o el precio de la cocina o el precio de cualquier utensilio que necesites. Ahí ya está, ahí ya te los he encontrado, ya está, directamente del precio. Los alimentos no los van a bajar de precio. No van a bajar de precio, no van a bajar de precio. Yo el otro día explicaba que, es decir, el azúcar ha subido un 53,5%, el aceite un 33,5%. Y las patatas. Y las patatas un 21%. Son muy relevantes porque es un producto que sustituye a otros más caros. Efectivamente, un 21%. Y el aceite que en España se usa prácticamente en cualquier hogar, un 35%. La leche entera, un 33%. La desnatada, un 33%. Madre mía. Precisamente porque hay que recordar que Ucrania es uno de los grandes graneros del centro oeste de Europa, que prácticamente cubre la demanda proporcionalmente muy grande tanto de la parte más occidental como por supuesto de la parte más occidental también de Asia o de la parte más oriental de Europa e incluso de África. Entonces, cuando eliminamos uno de los agentes que provee de oferta a los consumidores,
hay que cubrir esa demanda que no ha cambiado. Incluso puede que esté en crecimiento ante una situación donde puedan considerar que vaya a haber una escasez de producto, que así fue, y que originó que la gente estuviera dispuesta prácticamente a pagar cualquier precio, a colación de que hubiera una reducción o una destrucción de la oferta a causa de la guerra que ha perdurado durante estos últimos 12 meses y que seguiremos viendo, incluso probablemente en el dato del IPC de abril, porque el nivel de incremento de los precios que vimos, sobre todo en algunas materias primas, se dilató hasta prácticamente mediados de abril, hasta que finalmente empezamos, si recordamos, algunas de las primeras conversaciones que hubieron por ambas partes en el conflicto para intentar encontrar una pausa de paz, que finalmente no fue así. Y al final pues el mercado ha encontrado sustitutivos y curiosamente hoy, cuando aún quizás la escalada de la guerra sigue siendo, incluso está en niveles máximos, precios de algunas materias primas como el trigo o como el maíz, que recordemos que el maíz además se utiliza como base para destilar lo que es el etanol, que es un combustible, está cotizando incluso por debajo de los precios previos a la guerra. O sea, de repente ha habido un exceso de oferta que la demanda no ha podido consumir. O sea, el mercado ha corregido incluso los peores efectos de la guerra. Exacto. Bueno, vamos con el otro gran arcano de las noticias económicas macro en nuestro país. Hemos conocido el aumento de recaudación fiscal que gracias a la inflación ha tenido la señora María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Ha sido de un 14,4%. Eso ha permitido, y en fin, ahora lo vamos a discutir, que el déficit público se haya podido contener un 4,8%. Vamos a escuchar a la ministra de Hacienda. España logró nuevamente cumplir con sus compromisos presupuestarios, registrando un déficit público del 4,8% del Producto Interior Bruto. Es decir, una cifra mejor incluso que la que se remitió en su momento en el acuerdo con Bruselas y, por tanto, por debajo del 5%, que era la tasa de referencia. Creo que claramente los datos demuestran el hecho de que, aunque las reglas fiscales están suspendidas en la Unión Europea, esto no implica que este Gobierno haya renunciado de ninguna forma a los principios de estabilidad y de responsabilidad presupuestaria. No, si es que os van a obligar. Así que pase un poco la tormenta, os van a obligar. Darío. Aquí, si establecemos una relación o una regla de tres, podemos deducir que cada vez que se incrementa los ingresos o la recaudación aproximadamente un 3%, se consigue reducir el déficit aproximadamente un 1%. Si eso lo mantuviesen técnicamente sin incrementar el gasto público, que al final probablemente veremos si esta relación es así de 5-1, más o menos como he calculado, o si por el contrario la relación es aún mucho más grande y por lo tanto se podría destinar mucha más de la recaudación que actualmente acaba de alabar la ministra Montero, para reducir el déficit, algo que para España es muy preocupante, porque no debemos de olvidar que España está entre los países con una calificación crediticia y de deuda más bajas de toda la Unión Europea, aunque estemos de alguna manera cubiertos por el paraguas del Banco Central Europeo, y que también, a modo de recordatorio, es uno de los riesgos que Ferrovial, por cambiar un poquito de tema rápidamente, está intentando evitar precisamente para tener una valoración tanto de su deuda como para poder adquirir determinado tipo de financiación sin que el sustantivo o el adverbio de España forme parte de su ecuación, efectivamente. Riera. Sí, vamos a ver, sí, me encanta escuchar a la ministra de Hacienda, porque si todo lo que dijese fuese el mundo ideal, entonces viviríamos en un mundo perfecto. Cuando habla del 4,8% de déficit, no menciona que hemos necesitado endeudarnos en 75.000 millones de euros en el año 2022, que venimos de endeudarnos 82.000 millones en el 2021 y 112.000 millones en el 2020. O sea, eso no nos lo cuenta, número uno. Número dos, tampoco nos dice, es decir, que el mes de diciembre ha caído la recaudación un 5,1. Se lo calla porque no interesa decir que algo está pasando en la economía para que en un mes de diciembre del 2022, comparado con el 2021, que llevábamos un 8,5% de inflación, es decir, que deberíamos de haber
recaudado aproximadamente al mismo nivel de actividad, casi un 8% más. Resulta que en el mes de diciembre se ha reducido la recaudación en un 5,1%. ¿Eso qué significa? Que se ha parado la economía. Que se ha parado la economía, Claro. que se ha parado la economía, que algo ha pasado en el mes de diciembre que habrá que analizar con mayor profundidad, es decir, que habrá que ver por qué ha pasado, pero claro, si lo tenemos muy claro, si el INE acaba de reafirmar que el PIB en el último trimestre creció solo un 0,2, ¿por qué creció un 0,2? Porque se ha parado la economía en el último trimestre. Y ahí lo tenemos, es decir, caída de la recaudación de un 5,1. Ya sé que andamos muy justos de tiempo, pero es que enero y febrero, que también se han publicado hoy las cifras, da un incremento exclusivamente del 1% en la recaudación en 2 meses, en los cuales, si lo veíamos ahí, teníamos una inflación del 6%, es decir, con respecto al año pasado. Es decir, ¿qué está pasando en la economía? Que se ha parado. La economía se ha parado. Las empresas se están parando. El paro, dirá la ministra lo que quiera, pero hasta la IREF Sí. le lee la cartilla a la ministra. Dice que no de es Trabajo, creíble nada. Que no es creíble absolutamente nada. Y Eurostat está muy preocupado con los datos que presentamos. Darío, vamos a hablar de la banca. La banca ha rebotado más o menos un 6% desde sus peores momentos en esta tormenta financiera que ha vivido, pues, y que es ajena, pero que ahí está. Suiza, Credit Suisse, los bancos americanos. Ese rebote, ¿cómo lo ves? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Se pausa? Pues en principio debería seguir, porque después de haber resuelto todas las dudas y estar aislados de los problemas que tiene el Swiss National Bank con Credit Suisse y los que ha tenido Estados Unidos o la Reserva Federal y el Tesoro y el FEDIC en Estados Unidos, es decir, en Estados Unidos han intervenido muchos más organismos. En Europa, como bien hemos comentado, los famosos test de estrés y la supervisión es tan estricta, y recordemos que en las propias palabras de Luis de Guindos les indicó a los bancos que incrementaran los porcentajes para más o menos que vayan preparándose, porque el propio regulador y el propio Banco Central Europeo probablemente incrementen el famoso test de estrés o apriete más las tuercas para que esto no suceda. Hemos visto cómo la banca española ha sido la más resiliente probablemente de toda la Unión Europea, y concretamente uno de los bancos que en su última publicación de resultados ofreció que tenía una cartera de bonos bastante importante en relación a su tamaño de balance, que era el Banco Sabadell, es uno de los grandes beneficiados. El Banco Bankinter también está en una zona de soporte muy importante, y tanto el Banco Santander como el BBVA, que están apuntando de nuevo a recuperar niveles de los 4 y de los 7 euros respectivamente, donde los inversores tenían las órdenes esperando para poder ejecutarlas y recoger beneficios, y probablemente el impulso que estamos viendo, porque la banca española particular y la europea en general está mucho más saneada y en circunstancias mucho más saludables. Me encanta oír a Darío, porque es que de verdad, es decir, cuando alguien lo explica de la manera como lo ha explicado Darío, pocas palabras se pueden añadir a esto, sino simplemente decir: Draghi en el 2014 tomó una decisión que costó sangre, sudor y lágrimas a la banca española y a la banca europea, el irse adaptando a los mecanismos de control y de supervisión que quiso imponer Draghi, y hoy, gracias a eso, estamos en la situación en la que estamos. Si no hubiese existido ese sistema, a lo mejor hoy, es decir, el Banco Santander no estaba recuperando sus posiciones de valor de 4 euros la acción, ni mucho menos. Así que, Darío, no sabes lo que me alegro, que siendo un experto en bolsa entiendas el valor que tiene el mecanismo de supervisión. De hecho, por si nos queda alguna duda, para que la gente nos pueda entender, han enseñado también a bucear y a tener una apnea muy amplia el Banco Central Europeo a los bancos españoles, que en el momento que ha tocado precisamente poner a prueba esas habilidades, que a diferencia de otros bancos les han tirado un salvavidas, en el caso europeo y concretamente en el español no ha hecho falta. Bueno, voy a utilizar la palabra apnea sí, para alguna de mis clases a partir te ha gustado. Me ha gustado. También nos ayuda mucho a que esta situación se estabilice el precio del petróleo, que ha enfriado su subida, que se ha quedado pues en 78, 79 dólares barril, y así se puede pensar en que esto tire para adelante, ¿no? Sí, en principio las correcciones en los precios del crudo son positivos para el desarrollo de la economía y sobre todo también de la bolsa, y sabiendo que los miembros de la OPEP no van a reducir la producción y sabiendo que hay expectativas futuras de una reducción de la demanda, pues está generando que el exceso de inventarios o que haya más oferta que demanda esté presionando a la baja los precios. Va a ayudar a la economía, que es muy importante. Sí. O sea, sostener hoy el precio del petróleo a este nivel
va a ayudar a que no entremos en crisis. Pues sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les agradezco mucho su interés, a ustedes dos, cómo no, su presencia y sus opiniones, lo que más. Para ustedes tengo premio, y es que a la vuelta de publicidad empezamos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política.